unos días hubo una noticia a la que se le dio poca cobertura, y es que el secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, regañó al país y dijo que ya estaba harto, palabras más, palabras menos, de la impunidad y de la corrupción. El regaño no era para nosotros los mexicanos, y yo creo que tampoco era para el crimen organizado, que en realidad le da igual, sino era un mensaje velado a quienes, a los altos políticos, a la presidencia de la República, probablemente. No es la primera vez que el secretario de la Defensa regaña a alguna autoridad. Ya regañó al Congreso de la Unión por no aprobar las leyes y ha mandado en diversas ocasiones mensajes de este tipo. Estamos haciendo funciones que no nos corresponden porque no hay quien las debe de hacer. El balance es que falta compromiso de muchos sectores para que esto pueda caminar. El secretario de la Armada de México también ha hecho algo parecido. Para quienes somos viejos como yo, esto es sorprendente, porque si algo supo hacer el PRI del siglo XX es neutralizar políticamente al ejército. Es decir, el PRI del siglo XX y sus antepasados políticos lograron poner en los cuarteles al ejército. ¿Qué quieren los mexicanos? Que hagan las Fuerzas Armadas. ¿Quieren que estemos en los cuarteles? Adelante. Yo sería el primero en levantarnos las dos manos para que nos vayamos a hacer nuestras tareas constitucionales. No. Eso es muy importante. Basta mirar la historia de Latinoamérica en el siglo XX para ver cómo nuestro país se salvó de golpes de Estado, de dictaduras militares. La estrategia del viejo PRI fue permitir que dentro de su presupuesto, que para adentro, los militares hicieran lo que se les pegara la gana. A cambio de eso, no se les permitía tener prácticamente incursiones políticas. Se tenían con ellos muchas deferencias y se les mantenía con prestigio, se les trataba bien, pero el acuerdo era tú no haces política. Lo que consiguió el PRI con eso es que el ejército se convirtió en una institución de prestigio. Al menos en mi época, el ejército salía a la calle fundamentalmente al desfile, a reforestar, a ayudar a la población en caso de huracanes, de desastres naturales. Y además, al ser muy disciplinado, vamos a decirlo así, era una institución que contrastaba mucho con la corrupción de la policía o con el desorden de la burocracia mexicana. Eso no quiere decir que no hubiera corrupción en el ejército, para adentro la había, pero cualquiera de nosotros sabíamos que siempre era mejor encontrarse con un militar en la calle que con un policía de tránsito. Por eso, precisamente por ese prestigio y esa disciplina, fue por lo que los presidentes sacaron al ejército y más tarde a la marina para combatir al narcotráfico. En realidad, eso no lo hizo Fox, ni Calderón, ni Peña Nieto. Ya lo comenzaron a hacer desde antes, pero fue Calderón quien consiguió sacar de los cuarteles y convertir en policía a la Armada de México y a la Secretaría de la Defensa. El problema es que el marco jurídico no era adecuado. El famoso fuero, por así decirlo, algo que ya se había discutido en el siglo XIX. De eso trataron las guerras de reforma, en buena medida de aclarar el papel del ejército cuando trata con la población civil. Y tienen razón los militares en estar molestos. Ellos vinieron a sacar los tamales o de la lumbre, como dicen por ahí, ¿no? Se estaba quemando todo y ellos entraron en caso de emergencia. El problema es que hoy por hoy tenemos a un ejército molesto, a una armada molesta, que tienen un papel político, un papel clave, hasta el punto que si el ejército y la armada se retiraran de algunos estados, habría un caos. Conclusión, el próximo presidente de México tendrá que contar con el ejército. Y algo aún más importante, a la hora de elegir al nuevo candidato del PRI, todos sabemos que Peña Nieto tendrá voz y voto muy importante, se tendrá que escuchar al ejército, porque el ejército y la armada no están dispuestos nuevamente a seguir siendo el punching bag
de la opinión pública, de los criminales y además el que hace parte del trabajo que debían de hacer las fuerzas de la policía. En fin, estamos en un momento muy, muy difícil. Soy Héctor Zagal, mi Twitter @hzagal, Zagal con Z. Y recuerden, sapere aude, atrévete a saber.